Muy bien, gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, amados hermanos, amados del Señor. Estamos aquí nuevamente por gracia y misericordia del Señor, buscando de su rostro, buscando profundizar más en el estudio de la palabra de Dios que es inerrante, inspirada, infalible y suficiente, como dice 2 Timoteo 3:16, para hacer al hombre enteramente preparado para seguir creciendo a la medida y la estatura de Cristo Jesús. Ese es nuestro propósito, como reza nuestro catecismo, que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. He aquí estamos reunidos aquí entre hermanos, buscando glorificarle a Él a través del escudriñar su palabra, a través de poder entender mejor esta hermosa palabra del Señor. Y también hoy vamos a estar aprendiendo un poco, o repasando, mejor dicho, algo que seguramente ya estuvieron viendo durante la semana, que es el estudio del credo de los apóstoles. Pero antes de arrancar, quisiera elevar una oración al Señor delante de su trono de gracia para que este estudio pueda ser de provecho para ustedes, también para mi vida, y para que de esa manera podamos servir mejor a otros hermanos también, porque a medida que crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios, no solamente podemos amarle mejor, conocerle mejor, profundizar más en la relación que tenemos con Él, sino que también podemos servir mejor. Esto es lo que el Señor hace en su pueblo. Así que voy a comenzar entonces ya orando un poquito aquí. Padre amado, Padre bueno, te doy gracias, Señor, en este tiempo, por Cristo Jesús, Señor, quien se encarnó, quien vivió, ministró, murió, resucitó y ascendió al trono, Señor. Te damos gracias por este Cristo precioso, en quien hemos depositado toda nuestra vida, Señor, después de que las buenas nuevas de tu reino llegaron a nosotros. El arrepentirnos de nuestros pecados y venir delante de ti, Señor, delante de tu señorío, porque tú eres Rey, tú eres Señor. Gracias, Padre. Hemos recibido gracia y hoy venimos delante de ti buscando gracia sobre gracia, es decir, buscando más de tu rostro, buscando conocerte más. Padre, ayúdanos a través de tu Santo Espíritu, Señor, que lo que hoy repasemos, escuchemos, aprendamos, sea una meditación santa que llegue no solamente a nuestras mentes, sino a nuestros corazones, de manera que podamos aplicarlo a una vida piadosa, a una vida al amor al prójimo, una vida que te glorifica a ti, Señor. Padre, gracias por esto, porque tú has levantado maestros a través de la historia, que la historia está repleta, Señor, de tus maravillas. No solamente lo creaste todo, sino que también diste regalos a tu iglesia, Señor. Estos saberes, estos conocimientos, tu palabra preservada hasta hoy, Señor, es un tesoro para nosotros y para toda la iglesia, Señor. Ayúdanos a reverenciarla como corresponde, a deleitarnos en ella, a promover, Señor, los valores de tu reino, Señor, que están reflejados en tu palabra santa, infalible, inerrante y suficiente. Gracias, Señor, por este don de tu Santo Espíritu, que hoy nos guiará a toda verdad, a toda convicción de verdad, de manera que podamos reformarnos también a tu palabra y a la piedad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, amados hermanos, sean todos bienvenidos. Creo que se nos han unido algunos hermanos más. Sean todos bienvenidos a esta primera clase, que es nuestra clase sobre el credo de los apóstoles. Estaré compartiendo ahora con ustedes un poco. eh, Estamos eh, asistidos por el Ministerio Tercer Milenio, que lo tenemos aquí. Tercer Milenio es quien nos provee de estos recursos, de este contenido de alta calidad y también de una profundidad teológica, pastoral y práctica para cada uno de nosotros, como le había dicho recién, también de manera que podamos conocer al Señor mejor, servirle mejor, amarle más profundamente. Este es el objetivo que tenemos con estos cursos.
Aquí no hemos venido para llenar nuestra cabeza de información nada más, sino que es el verdadero conocimiento que toca nuestros corazones, es el conocimiento que el Espíritu Santo ha preservado en su santa palabra y en la cual queremos ser, como dicen Hechos capítulos 17, buenos bereanos, bereanos nobles que buscan acercarse al Señor, conocerle mejor y servirle mejor. Pues bien, el credo de los apóstoles. Antes de arrancar un poco, aquí tenemos una introducción. Esta página, como dije, es de Tercer Milenio. También aquí le quiero recomendar que nos siga también a nosotros en nuestra página de Facebook, Seminario Teológico Marangatú, que podamos compartir también esto con otros hermanos de manera que ellos también conozcan estos recursos que el Señor nos está permitiendo alcanzar en este día. Eh, por la gracia y misericordia del Señor, somos el primer seminario de Latinoamérica que está proveyendo de estos estudios a una localidad usando el contenido de Tercer Milenio y queremos bendecir a otras personas. Y tenemos el apoyo total de los creadores y autores del seminario Tercer Milenio. También tenemos nuestra página de YouTube donde pueden seguirnos con los diferentes videos que ya hemos grabado en años anteriores, videos que pueden servir de mucho repaso, pueden servir también para seguir profundizando y aprender más. Pueden encontrar esto poniendo aquí CETEM, Seminario Reformado, en YouTube para encontrar los videos con el tema que a usted pueda interesarle y seguir profundizando. Pero hoy queremos hablar entonces del Credo de los Apóstoles. En esta lección 1 estaremos aprendiendo un poco sobre estos artículos o doctrinas que es necesario ser afirmados para que podamos ser llamados cristianos. Eh, Sabemos que aún en el primer siglo, cuando leemos un poco de 2 Corintios 11, vemos que Pablo estaba hablando de que algunos hermanos estaban siguiendo falsos cristos. Eso nos dice de que había personas que profesaban seguir a Cristo, pero que tenían una doctrina, una enseñanza que no correspondía a lo que verdaderamente Cristo enseñó y comisionó a sus apóstoles, porque la fe que hoy tenemos, si bien es una fe personal, relacional con el Señor, a través de su Santo Espíritu y la palabra de Dios, es una fe apostólica, pues Cristo no vino a visitarnos a cada uno de nosotros directamente en carne y hueso, ahí en nuestra recámara y a enseñarnos todo, sino que Él vino, se encarnó, eligió a sus discípulos, a sus apóstoles, y les entrenó por cierto tiempo, les probó, les capacitó, les enseñó y también les otorgó en ese tiempo el Espíritu Santo, así como también a nosotros, pero ellos tuvieron bajo su cargo, los apóstoles, el seguir el seguir con el ministerio profético que ya en el Antiguo Testamento conocemos. Cuando leemos un poco el Antiguo Testamento, vemos que están los profetas. Cada vez que decía, así dice el Señor dice, el Señor manda, vino palabra a mí del Señor, así se expresan los profetas en el Antiguo Testamento. Nuestros profetas ya en el Nuevo Testamento son aquellos autores, específicamente los apóstoles y aquellos ayudantes de apóstoles que tenían obviamente la rúbrica o la aprobación de los apóstoles. Tal es el caso de Marcos y Lucas. Marcos con la aprobación de Pedro y también habiendo trabajado con Pablo, Lucas ayudante de Pablo, es decir, que ellos son autores de libros que tenemos en el Nuevo Testamento, pero con toda la aprobación apostólica de que era el Espíritu Santo quien los inspiró y escribieron esos libros. Así que nuestra fe no es una fe meramente personal, es decir, que yo la elegí, yo decidí creer, que yo creo en Jesús a mi manera, como yo quiero, como a mí me nace, como lo tuve en un sueño. No, es una fe apostólica e histórica. Es una fe que ha venido transformando el mundo, tanto así que hoy vivimos en este lugar, nosotros aquí en Paraguay, con muchos valores en Occidente, valores que el cristianismo ha promovido, ha traído florecimiento cultural, tal así es el caso de los orfanatos, los hospitales, las escuelas públicas. Todas estas cosas son producto del amor al prójimo que los cristianos comenzaron a promover,
del interés de aprender más, de alfabetizarse y aprender más para poder leer la palabra de Dios y conocer al Señor de mejor manera. Así que cuando llegamos hoy a meditar un poco en de dónde viene nuestra fe, ¿por qué una persona que se dice llamar cristiano, pero cuando uno le pregunta si lee la Biblia y esa persona dice, no, no, yo no leo la Biblia, sí, creo en Jesús, pero yo no leo la Biblia, no me voy a la iglesia? Ahí verdaderamente nos damos cuenta de que esa persona no es cristiana y que lo más probable, 99%, sea que aún esté en inmadurez, en ignorancia, en rebeldía, y tal vez sí el Señor esté tratando con esa persona en ese momento específico y luego llegue a una madurez de manera que no rechace la congregación de los santos, la palabra del Señor y todos los otros medios de gracia que el Señor manda en su palabra. Así que cuando hablamos de una fe, la fe bíblica, histórica y apostólica cristiana, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Como ustedes habrán estudiado o visto el video o leído sobre el credo de los apóstoles, este documento es de vital importancia para resumir todo lo que la palabra de Dios, para resumir las doctrinas más esenciales o las doctrinas cardinales más básicas para poder determinar si uno verdaderamente está siguiendo la doctrina apostólica cristocéntrica. Así que el credo de los apóstoles nos enseña esto. Este credo. Ahora vamos a ver un poquito también en esto que ustedes estuvieron viendo, los artículos de la fe, es decir, en qué consiste el credo apostólico. En el video o en el audio que escucharon o si leyeron el escrito, vieron cómo se dividió en tres partes. Se dividió en la historia del credo de los apóstoles, es decir, cómo comenzó esto, cuándo aproximadamente, quiénes fueron los autores. Cuando nos acercamos al credo de los apóstoles, voy a leer un poco el credo de los apóstoles para que podamos estar un poco ya en sintonía a qué me estoy refiriendo cuando hablo de credo de los apóstoles. Y lo voy a leer ahora. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Así que cuando empezamos a ver un poco ya lo que es la historia de este credo, vemos que hubo algunas teorías como que supuestamente los 12 apóstoles escribieron esto, pero sin embargo no hay mucha evidencia histórica comprobable de que fueron verdaderamente los 12 apóstoles que escribieron eso, pero eso no significa que no sea la doctrina apostólica. De la misma manera como yo hoy soy un docente, un profesor o un maestro, y yo enseño a mi pupilo, a mi estudiante, él luego lleva adelante una enseñanza que yo le he impartido y si la lleva correctamente y la transmite con la verdad que yo le he enseñado, podemos decir entonces que sí, está enseñando a lo que yo creí, a lo que yo sostengo también, así que no hay problema por eso. Históricamente, en este credo, este credo de los apóstoles, digo bien, surgió también con el interés de unificar a la iglesia. Ya hubo antes algunas otras confesiones, algunos otros credos, como el credo romano, si escucharon en el video, que ya empezaban a gestarse de manera que pudieran mostrar esa transparencia de lo que creen. Ahora bien, antes de abordar un poco más en la historia, quiero dar una introducción bastante importante para nuestros días. Hermanos, vivimos en un tiempo donde muchas personas creen que lo antiguo ya no vale, que lo que es nuevo, eso es lo que vale. Vivimos en un tiempo donde
a veces se sataniza la tradición, es decir, no, eso es cosa anticuada, eso es tradición. ¿Por qué yo tengo que leer un credo o una confesión? Yo quiero tener mi relación con Jesús a mi manera, hoy, que el Señor me guíe. Total, Él me da su Espíritu Santo. A veces creyentes bien intencionados se dejan llevar por este tipo de pensamientos y a veces malas interpretaciones. Sí tenemos el Espíritu Santo, sí el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a convicción de pecado, pero también sabemos de que el creyente también comete errores. Muchos de nosotros hemos cambiado de postura con creencias que teníamos antes. Hemos crecido, hemos estudiado y hemos visto de que yo no entendía esto y ahora lo entiendo mejor. Así que hoy vivimos en un tiempo donde muchos cristianos rechazan la utilización de credos, como el credo de los apóstoles, por ejemplo. Ellos dicen cosas como, yo no necesito algo que redactaron personas hace mucho tiempo. Yo no necesito eso, dicen algunos. Ellos quieren solamente enfocarse en cosas que ellos creen en este tiempo y individualizan su fe a tal punto de que dicen, yo no necesito saber qué creyó fulano de tal hace 50 años o qué creyeron otros hermanos. Yo tengo mi relación personal con el Señor. Pero hermanos, recordemos que esta fe no es una fe individual, no es una fe ahistórica, es decir, que no tiene ninguna relevancia con la historia. Hermanos, ¿en qué año estamos? Estamos en el año 2024 o 2024. ¿Y por qué estamos en el año 2024? 2024 después del nacimiento de Cristo. Así que Cristo ha venido a marcar la historia. Tenemos una fe histórica, tenemos una creencia apostólica que fueron los apóstoles que recibieron la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos en la palabra de Dios incluso mandatos de congregarnos con otros hermanos, de seguir a nuestros maestros, de someternos a nuestros líderes conforme ellos enseñan en la palabra de Dios, obviamente. Así que no podemos nosotros descartar confesiones y credos. Si ustedes conocen un poco de lo que es antes de antes de que la Biblia fuera popularizada como la conocemos hoy, en la tradición judía había mucha tradición oral, dado que el papiro o los otros materiales eran costosos o escasos, había una tradición oral muy fuerte. ¿Y por qué esto? Porque tenían que memorizarse muchas cosas de manera a no olvidar. Y también, como habrán escuchado en el video, la Biblia es bastante extensa y a veces un tanto compleja y hay que discernir mucho, estudiar mucho para llegar a veces a algunas doctrinas eh, que no son tan básicas, pero cuando tenemos el credo de los apóstoles, tenemos un buen resumen de las creencias más básicas y tenemos una confesión de fe. El credo de los apóstoles es una de las confesiones de fe extra bíblicas o fuera de la Biblia. Y esto no significa que nosotros, bueno, hay hermanos que dicen, no, yo con mi Biblia nomás, yo no necesito otro libro. ¿Para qué yo quiero otro libro? Yo ya tengo mi Biblia nomás. ¿Para qué yo no quiero algo que alguien ya masticó? Yo quiero ir y masticar esto. Bueno, no podemos nosotros desechar lo que Dios en su providencia y misericordia ha levantado a lo largo de la historia. Ha levantado maestros que han defendido la verdad. De hecho, que si hoy usted cree en la Trinidad, y espero que sí, eh, es porque hermanos, maestros, estudiosos de la palabra, se levantaron en contra del error le puedo decir incluso que eran obispos o líderes de la iglesia que tuvieron interpretaciones muy equivocadas y querían negar cosas tan esenciales como el cuerpo físico de nuestro Señor Jesucristo. Querían decir que él era solamente espíritu. Querían negar la Trinidad. Querían decir que Jesús era un ser creado y no eterno, no igual, coexistente y cosustancial con el Padre. Querían negar muchas cosas y gracias a que el Señor levantó a estos maestros y ellos hicieron sus confesiones, sus escritos, sus credos, sus memorizaciones, o mejor dicho, sí, credos. Ellos hicieron estas cosas para preservar la verdad.
de manera que aquellos hermanos que eran de poca letra tal vez o no tenían acceso a los documentos, porque entendamos que eran escasos y también estaban en idiomas muy académicos, ellos tenían una gran preocupación que otros hermanos no sean engañados por los falsos maestros y que su fe siga siendo pura y sin mancha y siga siendo conforme a lo que los apóstoles habían recibido del Señor Jesús. Así que credos se han levantado a lo largo de toda la iglesia cristiana para preservar la verdad. Así que es una tremenda contradicción querer decir hoy no, yo y mi Biblia nomás. Yo y mi interpretación total, yo tengo el Espíritu Santo. Hermanos, nunca hagamos esto, porque el Señor se ha manifestado y ha resguardado la verdad a través de su iglesia, que ha preservado la verdad, a través de los maestros que ha levantado, a través de los escritos que, bueno, en su principio a lo mejor eran de forma oral también, como el credo de los apóstoles, el credo de Romanos, y la historia así nos sigue contando de, de cómo las personas que llegaban al principio, hablando ya un poco de la historia, cuando querían bautizarse, cuando recibían el Evangelio, cuando se arrepentían de sus pecados y venían a Cristo, ya como sabemos en la Gran Comisión, ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estas personas interesadas en suscribirse a la fe cristiana tenían que pasar por una examinación, tenían que ser evaluadas en el sentido de qué es lo que creen, teníamos que enseñarle, disipularle y luego bautizarle a esta persona ya. Y ellos utilizaron el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles fue utilizado para personas que tenían interés en acercarse a la fe, para hacer un resumen de lo que es la fe bíblica. Este fin de semana pasado, por ejemplo, nuestra hermana que aquí también está presente, Mariel, recibió la membresía en nuestra iglesia de Marangatú y se le hizo algunas preguntas antes de que ella reciba su membresía. De esa misma manera, y esas preguntas estaban orientadas a las verdades bíblicas. De esa misma manera se utilizó el credo de los apóstoles para personas que estaban interesadas en bautizarse, en suscribirse a la comunidad de los santos, a los creyentes y congregarse con ellos y ser tenido en cuenta como uno más de ellos, como un miembro más de la iglesia de Cristo, una persona más. Así que este credo de los apóstoles, si bien fue evolucionando, al principio era un credo romano, al principio eran hermanos, tenían diferentes formas de resumir la fe, al final se pusieron todos de acuerdo para llegar a la confección de lo que hoy conocemos como el credo de los apóstoles. Repito, si bien los apóstoles mismos no escribieron con puño y letra, sus enseñanzas fueron siendo preservadas a través del tiempo, a través de creyentes piadosos, a través de maestros de la iglesia, pastores, algunos o obispos también. Así que lo que tenemos en el credo de los apóstoles, hermanos, es un registro histórico de la misericordia, de la gracia del Señor, que ha querido que sus santos, sus amados, no sean engañados con la mentira del enemigo, no sean engañados tampoco por personas sectarias que quieren negar verdades esenciales del cristianismo. Así que, repito, un credo histórico, apostólico, importantísimo para determinar hoy exactamente quién es cristiano y quién no. Esa es una de las funciones principales del credo de los apóstoles y en la historia ha servido de esta manera a lo largo de mucho tiempo. Cuando vemos que el credo de los apóstoles ha pasado por mucho tiempo, podemos darnos cuenta de cómo el Señor era un instrumento o sigue siendo un instrumento en las manos del Señor para poder identificar a falsos maestros, a herejías, a sectas y todo tipo de doctrinas erradas. Así que tenemos un documento, tenemos un credo bastante importante que tenemos que conocerlo, tenemos que memorizarlo, tenemos que enseñarlo y tenemos que usarlo también para poder discernir cuando alguien viene a nuestras casas. Doy un ejemplo. Si viene una persona a nuestras casas y nos trae una enseñanza que va en contra del credo de los apóstoles, sería el caso de algunas sectas como el mormonismo, los testigos de Jehová o el Islam, una religión eh, si van en contra de este credo que ha pasado por fuego a lo largo de muchísimos años, uno debería preguntarse,
¿Será que esto que me está trayendo esta persona, que suena muy convincente, muy elocuente, muy influyente, carismática y parece que tiene frutos, pero ¿por qué me trae una doctrina que no ha sido creída por la iglesia de Jesús a lo largo del tiempo? Hmm. Ahí yo tengo que empezar a dudar, tengo que empezar a estudiar y tengo que decir, no, voy a descartar por ahora. No, gracias, amigo. En este momento no estoy interesado en tu doctrina. Voy a visitar esa doctrina. Voy a mirar un poco después qué es lo que crees. Te agradezco por la intención de querer venir y enseñarme de tu doctrina, de tu enseñanza, pero por ahora no, gracias. Y es más, si uno ya tiene una convicción fuerte del credo de los apóstoles y ya ha profundizado y enseñado, sería propicio que uno le diga a esa persona, amigo, estás en una secta, estás enseñando herejías o doctrinas totalmente erradas que van en contra del Evangelio, van en contra de la fe apostólica, van en contra de la Biblia. Te animo a que te arrepientas, clama al Señor por tu alma y ven a Jesucristo, ven a la verdadera religión pura y sin mancha, ven a esta fe apostólica que está en las Sagradas Escrituras, amigo. Te animo. Esa sería una forma donde el credo de los apóstoles te serviría para tu evangelismo, para bendecir a otras personas. ¿Para qué se creó este credo? Bueno, como hemos dicho, para primeramente mostrar que, bueno, tengo que aclarar algo. Nosotros que tenemos este credo, no decimos que el credo es igual que la Biblia, que tiene la misma autoridad que la Biblia. No, la Biblia es única, la Biblia es infalible, la Biblia es inerrante, la Biblia es suficiente. Pero este credo que nosotros tenemos es derivado de lo que la Biblia enseña. Es como un espejo que refleja verdades esenciales de la Biblia. Así que de ninguna manera nosotros vamos a poner al credo apostólico y a la Biblia al mismo nivel en el sentido de que voy a leer más mi credo y no mi Biblia. No, en este tiempo donde nosotros estamos aquí, entendemos que al igual que otros hermanos de antaño, de hace mucho tiempo, especialmente los padres de la iglesia en los primeros siglos, ellos declararon muchas veces, como seguro escucharon en el video, de que la Biblia es primero, que la Biblia es la que resuelve todo tipo de controversias, conflictos y la autoridad final como un árbitro que toma la decisión final. Es la Biblia la que es infalible en cuanto a nuestra práctica y fe. Los credos son instrumentos. Las confesiones, especialmente nosotros los presbiterianos reformados, que tenemos confesiones de fe históricas, como la confesión de fe de Westminster, utilizamos otro como el Catecismo de Heidelberg, y también otros documentos más que nos sirven de guía o de instrumento conforme a lo que la palabra de Dios enseña, e incluso a veces podemos tomar acepciones a algunas cosas que discrepamos, pero la Biblia es la única que es inerrante. Pasando un poco ya, como les había dicho, a ver, tenemos que, en este tiempo, a veces uno pudiera preguntarse, ¿para qué yo necesito un credo? ¿Para qué? ¿Para qué mi iglesia necesita un credo? Es más, he estado en iglesias donde yo no sé ni qué creen ellos. Yo nunca he visto que ellos hayan hablado de sus creencias, no sé ni qué es lo que creen, pero parece que le siguen a Jesús. Hermanos, yo les puedo asegurar de que he conocido iglesias en ciudades donde he vivido, que por una temporada han seguido una doctrina y luego fueron persuadidos por un maestro carismático, influyente, dominante, y cambiaron totalmente la doctrina, dando un giro de 180 grados. ¿Y qué pasó? Mucha gente ha seguido a este tipo de maestros. ¿Por qué? Porque no han sido transparentes en el tipo de confesión que tenían. Generalmente las denominaciones más conocidas, pentecostal, bautista, presbiteriano, menonita, luterano, hasta la religión católica, todas ellas tienen confesiones de fe, tienen escritos o documentos que enseñan lo que ellos creen. Pero hay iglesias que queriendo ser más santos o espirituales o místicos, no presentan abiertamente o al público lo que ellos creen porque
Ellos quieren tener el control de qué van a creer hoy, qué van a creer mañana, de manera que nadie pueda venir a examinar lo que ellos creen ni cambiarles, y ellos quieren tener un señorío sobre las ovejas del Señor. Así que, repito, los credos y confesiones son importantísimos, hermanos, porque número uno muestra transparencia. ¿Qué es lo que creemos? Este es nuestro documento histórico. Es un documento que hemos creído, el credo de los apóstoles. Nos ayuda a discernir quién es verdaderamente cristiano y quién no, quién niega verdades esenciales de la fe y quién no. Y son cosas que tenemos que siempre meditar cuando vamos a visitar una iglesia. Esta iglesia a la que voy a visitar, tal vez voy a ir de vacaciones a alguna parte y quiero visitar la iglesia, una iglesia en el día del Señor, porque tengo convicción que debo congregarme en ese día, y como lo manda la palabra de Dios en Hebreos 10. Eh, y veo que esta iglesia no tiene declaración de fe, no tiene confesión. Dice iglesia evangélica, pero yo entro en su página web, no hay ninguna declaración de fe. ¿Qué podemos pensar de esta iglesia? Tal vez podemos ir a investigar, a mirar, y al entrar ahí nos topamos que creen cosas totalmente contrarias al credo de los apóstoles. Y es el momento donde debemos buscar la puerta, porque estamos ante sectas. Estamos ante una congregación que ha negado verdades esenciales. Les digo más, hay iglesias que se llaman evangélicas, que incluso usan denominaciones, el nombre denominacional de una denominación que no creen en la Trinidad, que son unicitarios. Unicitario significa que ellos creen que sí, Dios es uno, pero no existe tal cosa como la Trinidad. ¿Cómo es posible? ¿Qué tipo de iglesia evangélica es eso? Bueno, se llaman, se autoproclaman evangélicas, pero niegan la Trinidad. Y como aprendimos en el video, la Trinidad es una enseñanza esencial para el cristianismo, para la fe cristiana histórica. Es una enseñanza apostólica cristocéntrica, teocéntrica, es decir, centrada en Dios. Esa es la importancia que tenemos que tener un poco, la delicadeza también de estudiar nuestra fe, de estudiar lo que el Señor ha revelado en su palabra. Y como vemos un poco, aquí les muestro ya el documento, diríamos que el índice de lo que estuvieron viendo también ustedes a través de los escritos y también el video. Hemos visto cómo este credo se desarrolló a lo largo de la historia. Personas fueron entendiendo de que la Biblia es la única fe, la única regla de fe, vida y práctica infalible, el árbitro de todo tipo de controversias, pero vieron la necesidad de empezar a escribir lo que creían debido a los errores, falsos maestros, herejías y muchas otras cosas que empezaban a pasar. El propósito también vimos de que era preservar la verdad, porque el Señor ha utilizado su iglesia para preservar la verdad. En Mateo capítulo 16, vemos como el Señor le decía a Pedro de que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia. Así que es una promesa que el Señor hizo. ¿Son enseñanzas tradicionales? Sí, pero recordemos algo. A veces nosotros queremos decir, o mejor dicho, escuchamos en nuestra cultura que la tradición es mala. A veces se quiere decir, no, la Biblia y no la tradición. Ahí quiero aclararle algo muy importante. A veces dentro del mundo evangélico se quiere satanizar la tradición. Se quiere decir, no, yo creo en la Biblia, yo tengo una relación personal con el Señor, yo no sigo tradición de hombre, dice, ¿verdad? O yo no sigo tradiciones, yo solo la Biblia y mi relación con el Señor. Ahí, hermanos, tenemos que aclarar muchas cosas, porque una tradición es buena si sigue y preserva la verdad. Si uno ha recibido el credo apostólico, está recibiendo la tradición de los apóstoles, que ellos recibieron del Señor Jesús y que fue pasando de generación en generación. Así que esa tradición no puede ser mala. De hecho, que todos tenemos tradiciones familiares, tradiciones con nuestros amigos, y aún la denominación en la que estamos, nosotros los presbiterianos reformados, estamos en la tradición reformada. ¿Qué significa eso? Que tenemos un conjunto de creencias y prácticas que han sido practicados por muchos años. Y es una tradición que responde al patrón bíblico, por lo tanto, no es equivocado tener una tradición.
Lo que sí es equivocado es tener una tradición que quiera sobreponerse a la Biblia, que quiera negar las verdades bíblicas, especialmente resumidas también aquí en el Credo de los Apóstoles. Así que cuando hablamos de tradición, hermanos, nunca caigamos en el error de querer satanizar la palabra tradición, porque sí, el Señor le dijo a los fariseos que ustedes han creado tradiciones de hombre, invalidando así la palabra de Dios, y a veces queremos satanizar la palabra tradición, pero Él estaba haciendo una clara distinción de que los fariseos de esa época habían dejado de lado la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y empezaba a enseñar doctrinas de hombres que no estaban en la palabra de Dios como si fueran de Dios, como si fueran de Dios, que iban contraria a la palabra de Dios y queriendo censurar la conciencia de otras personas. Así que, tradición que intenta censurar la conciencia de otra persona, no, hermanos. Tradición que contradice la Biblia, no, hermanos. Tradición que refleja el patrón bíblico, sí. Tradición que responde al credo de los apóstoles como hemos estado estudiando en el video, sí, hermanos, porque son verdades esenciales. Y ahora vamos a entrar un poquito más justamente de qué habla nuestro, nuestro credo apostólico. Como vemos en el credo apostólico, tenemos aquí la perspectiva general. El credo apostólico empieza obviamente hablándonos de quién, de Dios. Nos habla de que Dios es absolutamente esencial. Cuando nosotros queremos hablar de Dios, a veces las personas nos dicen, Dios te bendiga, ¿verdad? Pero después nos enteramos de que esa persona había sido que era una especie de hindú o budista o de nueva era o de algún tipo de religión que no es cristianismo. La próxima vez que me diga Dios te bendiga, ya me va a causar un poco a qué se estará refiriendo. Sí, yo recibo sus buenos deseos, pero esa persona no conoce a Dios. Esa persona está viviendo su vida conforme a un falso Dios, a un ídolo. Y es una oportunidad evangelística para nosotros y acercarnos. Veo que siempre me decís, Dios te bendiga. Eh, ¿A qué te referís con eso? Eh, ¿Me puedes explicar un poco cuál es tu religión? ¿Qué querés decir cuando decir Dios? Y ahí cuando le damos oportunidad también a esa persona que exprese lo que ellos creen sobre Dios. Luego, obviamente, cuando prestamos oído, esa persona también, lógicamente, debería prestarnos oído también a nosotros. Y ahí es donde nosotros vamos a hablar un poco de quién es Dios, porque lo que creemos sobre Dios afecta cómo nos entendemos a nosotros mismos. Por ejemplo, que los que creemos en el Dios bíblico, del Génesis de la creación, no creemos que venimos del mono, que somos un accidente del universo, de que somos polvo de estrellas y cosas así, sino creemos que fuimos creados a imagen de Dios con la oportunidad o la responsabilidad de ser mayordomos de toda su creación y de glorificarle a Él. Nosotros creemos que tenemos identidad en Dios, en Cristo y a través de su Santo Espíritu y su palabra. Es decir, creemos en el Dios que se refleja, se ve revelado en la Biblia. Afecta lo que yo creo sobre mí mismo. Si yo creo en Dios, en el Dios de la Biblia, me enseña lo que yo debo de creer sobre mí mismo, me enseña de que yo he heredado el pecado de Adán, de que solamente puedo ser reconciliado por los méritos de Cristo y que disfrute de una vida abundante una vez que me he arrepentido y creído en las buenas nuevas del Evangelio del reino de Cristo. Así que cuando vemos el concepto de Dios, cuando vemos que nuestro credo apostólico empieza diciendo, ciertamente empieza diciendo, eh, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Eso no parece profundizar tanto, pero es solamente un encabezado que implícitamente, cuando yo digo creo en Dios Padre, todopoderoso, yo ya estoy diciendo que Él es soberano, de que Él gobierna todo, creador del cielo y de la tierra, de que Él tiene todo el poder y tiene toda la sabiduría. Esa pequeña declaración que ya vemos en el credo apostólico ya me está enseñando muchas cosas de los atributos de Dios. Y al enseñarme esas cosas, ya me está sacando de muchas religiones falsas. Por ejemplo, religiones que creen de que panteísta, que es una forma de ver el mundo donde uno cree de que Dios es la creación, es decir, de que todo es Dios, que
Cuando yo veo el agua, ahí está Dios. Cuando veo los montes, ese es mi Dios. O sea, creen que adoran la creación y no al creador, como dice en Romanos 1, que eso está prohibido. Es decir, cuando yo tengo el concepto correcto de Dios, que se ve aquí en el credo de los apóstoles, entiendo quién soy yo, cuál es mi significado, cuál es mi propósito, me lleva a la verdadera doctrina que al final va a ser la que me va a salvar, la que me va a llevar a la iglesia correcta, la que me va a hacer entender el futuro, lo que Dios ha prometido, me va a enseñar sobre la naturaleza de Dios. Te doy otro ejemplo. Hay religiones que no creen en la Trinidad, pero cuando uno no cree en la Trinidad tiene un problema muy grande para decir Dios es amor, porque Dios, el de la Biblia, antes de crearnos a nosotros y todo lo demás, Él ya era amor. ¿Por qué? Porque había una relación de armonía y amor perfecta entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, tres personas, un solo Dios, disfrutándose mutuamente en amor. No necesita ninguna criatura para llegar a la categoría de amor, para tener como atributo natural amor. Dios es amor. Pero si yo no creo en la Trinidad, tengo un problema, porque si yo puedo creer que es un Dios, solo un Dios, ¿y con quién estaba Dios antes de crear al humano? ¿A quién le expresaba su amor? A nadie. Si yo niego la Trinidad y si yo digo que solamente Dios es un Dios y una persona, tengo un problema con la declaración de la Biblia que dice Dios es amor. Así que ahí ya vemos como el credo de los apóstoles nos guía en lo que es un concepto tan fundamental, tan importante como es el amor. Todo amor que nosotros podamos expresar viene de la fuente, que es Dios. Dios es amor y Dios es trinamente amor. Las personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son amor y se han amado por siempre, por la eternidad pasada, desde la eternidad pasada hasta el fin de los tiempos, independientemente de si nos hayan creado o no a nosotros. Siempre lo han hecho y siempre lo harán. Ahí ya vemos como el credo de los apóstoles nos separa de toda falsa religión, como la Trinidad se vuelve una doctrina tan cardinal, tan importante. Por eso, repito, ¿la Trinidad es una doctrina importante? Sí. Nos muestra el carácter de Dios, la esencia de Dios, de que su naturaleza es Dios. Cuando una persona me dice, y ya me he topado con personas que han creído en la fe cristiana por mucho tiempo, y llegó una vez un hermano y me dijo, no, no digas eso de la Trinidad, eso es una invención del Vaticano, del emperador Constantino que inventó esa doctrina de la Trinidad, eso no es bíblico. Así me empezó a decir, y yo me asusté porque yo ya le estaba tratando como hermano a esa persona y estábamos hablando de muchas cosas, del evangelio, el evangelismo, hermosos testimonios y después me salió con esa doctrina. Yo me asusté porque no pensé que me estaba bromeando y después a si era en serio. Me quiso persuadir de que yo abandone mi doctrina de la Trinidad que la veo en la Biblia. Hablando de eso, ¿por qué yo creo en la Trinidad? Conforme vimos en el video, una persona no puede, con la mente finita y limitada que tenemos nosotros hoy, especialmente con los efectos también del pecado, no podemos nosotros entender completamente la naturaleza de Dios. Si pudiéramos hacer eso, hermanos, seríamos un Dios. Tendríamos una mente infinita. ¿Cómo una mente finita, limitada y falible puede entender toda la naturaleza de Dios? Es imposible. Al Señor no le plació revelar eso en las Escrituras. Las cosas secretas pertenecen al Señor y las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros para nuestra obediencia. Así que, hermanos, la Trinidad no la podemos comprender totalmente con nuestras mentes finitas. La aceptamos por fe porque la palabra de Dios lo enseña. La palabra Trinidad no está en la Biblia, pero sí el concepto, sí la enseñanza, sí la doctrina. Si yo encuentro en la Biblia y está ahí que Dios es uno, y luego veo que al Padre le llama uno, con una personalidad bien única, al Hijo le llama Dios, al Espíritu Santo le llama Dios. ¿Qué voy a concluir? ¿De que la Biblia se ha contradicho? ¿De que la Biblia ha tenido una contradicción? Porque aquí le llama uno y después veo que hay tres.
¿Qué voy a creer? ¿En un triteísmo? ¿En un que la Biblia enseña sobre tres dioses? No, la Biblia no se contradice. La Biblia enseña de que Dios es un Dios en esencia, en naturaleza, en sustancia, pero en tres personas distintas con sus propias personalidades que interactúan entre sí, la Trinidad. Tres personas, un solo Dios. Ese es el concepto de la Trinidad. Nuestro credo es un excelente resumen también porque habla del Padre, habla del Hijo y habla del Espíritu Santo. Ahora, ¿dónde podemos encontrar esto? Bueno, vemos en Mateo capítulo 28, versículo 19, ahí en el famoso el versículo que habla sobre la gran comisión, donde dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Es esta una enseñanza trinitaria? Claro que sí. Le estás dando la bienvenida a la membresía de los santos y le estás dando las credenciales de lo que tiene que creer para venir. Y es en el nombre trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso bautizamos de esta manera, porque la Biblia lo enseña, porque Jesús antes de subir al cielo dijo esto. Así que un bautismo que no es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no es un bautismo cristiano. Esa persona no ha sido recibida o no ha practicado el bautismo que verdaderamente corresponde, por más que se le mojó, se le sumergió, lo que sea, si no fue en el nombre trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no vale, no es un bautismo bíblico, no es un bautismo cristiano y esa persona no tiene ningún derecho a llamarse cristiano. Entonces, entendámoslo así. Cierto, hay personas que han venido ya a la fe, se han arrepentido de sus pecados, han confiado en Jesús y tal vez murieron antes de bautizarse. ¿Son cristianos? Si su arrepentimiento y fe fue genuina, amén, solo el Señor lo sabe. Entonces, si una persona prolonga y no llega a bautizarse, ¿qué vamos a decir? ¿Esa persona no es cristiana? Solo el Señor sabe su corazón. Pero de verdad que sería muy extraño que una persona que ha profesado un amor al Señor no venga y se bautice en el nombre del Dios Trino, en quien supuestamente ha depositado su vida. ¿Puede haber error? ¿Puede haber negligencia? ¿Puede haber irresponsabilidad o incluso ignorancia? Sí, puede haber. Esos son casos como excepcionales, pero lo ordinario, lo regular es que una persona se arrepienta de sus pecados y venga a Cristo y se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso con respecto a las personas ya adultas. Obviamente, más adelante vamos a hablar de otros casos sobre el bautismo. Así que en este credo de los apóstoles encontramos menciones de los tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo. En el versículo que acabamos de ver, eso es lo que tenemos ahí. Dios en tres personas, pero una sola esencia. Ese versículo, a lo mejor uno pudiera decir, pero ese versículo no prueba la Trinidad. Hermanos, ¿qué otro nombre, qué otra fórmula necesitas para demostrar la Trinidad? Si le está dando recibimiento dentro de la iglesia, ¿por qué no le bautizan más entonces en el nombre del Padre? ¿O en el nombre del Hijo? ¿O solo en Jesús? ¿O solo en el Espíritu Santo? ¿Por qué es necesario los tres? ¿Por qué Jesús antes de ascender al cielo, por qué lo dijo? Porque verdaderamente era importante, era esencial, era una comisión apostólica. Por eso se le conoce como la Gran Comisión, y es una comisión apostólica, evangelística, discipulado. Eso es lo que el Señor nos enseña. Entonces, en el credo de los apóstoles ya vimos la Trinidad y las personas. Pasando rápidamente ya un poco a lo que nos enseña sobre la iglesia. En el credo de los apóstoles también aprendemos sobre la iglesia. Cuando decimos, creo en la iglesia universal, no estamos diciendo que nosotros depositamos toda nuestra fe en una organización, en una institución, de la misma manera que depositamos nuestra fe como en la Biblia, como en Jesús o como en el nombre de Dios Trino. Estamos diciendo de que Dios en su misericordia, ha establecido un grupo de creyentes, un aglomerado de personas, quien Él ha decidido llamar fuera del mundo para establecer su iglesia. La iglesia, hermanos, es una idea del Señor. Hoy, especialmente en Brasil, hay un movimiento que se le llama los desiglesiados. En portugués está la palabra, pero yo lo traduzco más o menos así en español
Personas que no asisten a la iglesia, pero que se llaman creyentes. Sí, ¿lo puede creer usted? No obedecen el mandato de no dejar de congregarse. Ellos creen de que porque ya se arrepintieron de sus pecados, ya confiaron en Jesús, que pueden tener una fe individualista en sus hogares de manera privada. Pero eso no es lo que vemos en la Biblia. Hay verdaderamente un desacato alevoso a lo que la Biblia enseña con respecto a la membresía, la disciplina, el bendecirse los unos a los otros, el participar de los medios de gracia, la cena del Señor, el bautismo y muchas otras cosas más que solamente se dan dentro de la iglesia. Y todo esto es idea del Señor. En este credo de los apóstoles vemos como los cristianos de antaño decidieron resumir lo que la Biblia enseña sobre la iglesia. Enseñaron que hay una iglesia universal, que también el sinónimo es católica, así que no me refiero a la iglesia católica romana o apostólica romana, sino católica significa universal, significa que está en muchas partes. Así que la iglesia universal o católica, con minúsculas, no mayúsculas, con minúsculas, es la iglesia compuesta por los creyentes, bueno, por los creyentes en la iglesia universal. La iglesia eh, universal es compuesta por los creyentes. Después eso se divide un poco en iglesia visible y invisible, que vamos a ver más adelante. Pero por ahora solamente quiero comentarles de que en este credo vemos que nuestros hermanos de antaño, siguiendo la doctrina apostólica, vieron la importancia de la iglesia. Yo creo que esto nos invita a meditar también. A veces no tenemos ganas de ir a la iglesia o nos sentimos muy emocional o por algún pecado que está asediando nuestra vida. Nos olvidamos de lo importante que es la iglesia y que el Señor la instituyó, que nuestros hermanos del pasado lucharon muchísimo para preservar esta doctrina, la dejaron en estos credos para que los creyentes no se pierdan y a veces por caprichos, egoísmos, dejamos de congregarnos solamente por cualquier cosa que no vale la pena. Yo creo que es un tiempo de meditar y de arrepentirnos también de ese tipo de cosas. No estoy hablando de cosas que verdaderamente nos impiden, motivos de fuerza mayor, el congregarnos. Pero cuando decimos creo en en la Santa Iglesia Universal o Católica, estamos hablando de que el Señor ha establecido su iglesia que es santa, apartada del mundo, que es universal. Estamos diciendo de que hay una comunión de santos, que estamos participando de la iglesia que Cristo compró con su sangre preciosa, de que Cristo pone una importancia enorme en su iglesia. En Hebreos capítulo 10 versículo 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Así que hermanos, a veces en el mundo moderno, como le digo, hay gente que no se congrega por A o B motivo, pero nosotros tenemos que congregarnos. No solamente la Biblia lo enseña, sino que los hermanos viendo hermanos de antaño, al igual que nosotros, vemos esas escrituras y le enseñamos a nuestros hijos, la siguiente generación, de que la iglesia es esencial, de que la iglesia es importante, de que la iglesia debe seguir trabajando, debe seguir militando para preservar la verdad, para corregir el error, para mostrar el amor al prójimo, para expandir el reino de Dios. La iglesia, hermanos, es una colonia visible del reino de Dios. Cada vez que vayamos a la iglesia, recordemos eso, de que la iglesia es como una pequeña colonia, como un anticipo de lo que es el reino de Dios, pues ahí están los santos adorando al Dios al cual aman, al Dios que les edifica, que les sana, que les restaura, que les fortalece para seguir peregrinando hasta que el Señor venga. Hermanos, la iglesia tiene una función de preservación, no solamente de participación, sino de preservación. La iglesia preserva la verdad en un mundo de mentiras, de engaños, en un mundo que quiere desechar la Biblia y dejarlo como anticuado. En este credo de los apóstoles vemos también, entonces, al declarar el credo de los apóstoles, vemos que creemos en esta iglesia que preserva la verdad, como dice en el libro de Judas, capítulo 1, versículos 3 y 4, donde decía el hermano de nuestro Señor Jesús, Judas, decía, amados,
Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí vemos en este pasaje bíblico entonces cómo hay personas que a veces entran dentro de las congregaciones y no quieren que la verdad sea preservada o de alguna u otra manera terminan tergiversando, engañando, manipulando la verdad de Dios por intereses propios, por pecado, por ignorancia, llámese lo que quiera, pero la iglesia debe conservar sus creencias más esenciales, más puras, más históricas. Hay ciertamente otras creencias de nivel secundario, terciario y hasta cuaternario por las cuales podemos discrepar y lo hacemos con diferentes denominaciones, pero en las creencias esenciales estamos aquí unidos a través de este credo de los apóstoles, que es un excelente resumen de lo que los hermanos han dejado para nosotros también a lo largo de la historia, que el Señor les ha permitido preservar esto para que los santos, especialmente en esa época donde no había tanto alfabetismo, pudieran retener verdades esenciales y sus almas sean guardadas del error, guardadas del enemigo, guardadas de la corrupción del mundo. Hermanos, qué importante es preservar la verdad en este tiempo donde hay gente que ya no sabe ni si es hombre o mujer o perro o gato. Hermano, la Biblia es clara, la iglesia es clara, enseña, la verdad es preservada a través de su palabra santa, no solamente la ley natural, el sentido común, pero también su palabra lo declara. Varón y hombre, varón y mujer los creó. Hermanos, vivimos en un tiempo descabellado, vivimos en un tiempo donde quieren cambiar la verdad por mentiras. Quieren enseñar a nuestras siguientes generaciones a desechar la Biblia, a desechar la familia, todo aquello que Dios ha instituido, que viene de Él, que es su diseño original, lo quieren corromper con fines totalmente nefastos. ¿Qué más nos enseña el credo de los apóstoles? Vimos que nos enseña sobre Dios, su naturaleza, y las personas que están ahí. La iglesia también, la comunión de los santos, la preservación de la verdad y también nos enseña sobre la salvación. Cuando hablamos de la salvación, cuando vemos de que dice en el credo de los apóstoles, dice, a ver, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. Cuando habla de perdón de los pecados, ahí estamos viendo la salvación. Ahí vemos como el credo de los apóstoles también nos enseña mucho acerca de la salvación. No, o mejor dicho, tiene el encabezado principal. Vemos como el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que aparecieron en la primera parte del credo, son los protagonistas de llevar adelante no solamente el aglomerar a la iglesia, sino dar salvación a la iglesia. Que la iglesia es depositaria de la verdad, que la verdad es la que trae salvación. Así que en estos últimos tres artículos que acabo de mencionar, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable, tenemos entonces una teología histórica que habla del perdón de pecados, de la resurrección y cuando hablamos de la vida eterna también vemos el futuro, que se conoce como escatología o estudio del fin de los tiempos. Ahí en ese credo tenemos un resumen espectacular de lo que el Señor quiere que creamos, que hay perdón de pecados para todo aquel que se arrepiente y confía en Cristo, pero en el Dios Trino. Uno puede decir, yo creo en Jesús, pero no en el Dios Trino, no en la Trinidad. Ahí hay un problema, hermanos. Así que, sí, creamos en el Cristo, pero en el Cristo bíblico, no en el Cristo falso, que no es trinitario, sino en el Cristo verdadero, que es la segunda persona de la Trinidad, ese Cristo que dijo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. El que en él cree no es condenado. Así que
Cuando hablamos de perdón de pecados, el credo de los apóstoles nos enseña también sobre la salvación, nos enseña también de que hay esperanza para una resurrección nuestra de nuestros cuerpos. Si vieron el video, vieron también de que en tiempos anteriores, especialmente la falsa secta o religión de los gnósticos, negaban de que el cuerpo sea algo bueno. Decían que el cuerpo era totalmente malo, corrompido, que no había forma de redimirlo o de salvarlo, que solamente el alma era preservada. Uno pudiera decir, qué terrible eso que enseñaban antes. Pero hoy, hermanos, hay muchas personas que dicen creer en Dios, pero que de su cuerpo hacen y practican lastimosamente toda suerte de pecados y no tienen ningún remordimiento de conciencia y dice, yo creo en Dios, sí, yo soy muy religioso, me voy en Semana Santa, pero están fornicando, están practicando la homosexualidad y muchas otras cosas más, como diciendo, eso no importa lo que yo haga con mi cuerpo, lo que importa es mi espíritu. Así que esa religión del gnosticismo tal vez no tendrá ese nombre hoy, pero sigue practicándose hoy. Y en este credo de los apóstoles vemos que hay perdón de pecados para aquellos que tienen esta fe bíblica reflejada en este credo de los apóstoles, porque habla de la resurrección del cuerpo, es decir, que el cuerpo es algo importante, que la Biblia enseña de que el cuerpo verdadero, que tendremos cuerpos resucitados verdaderamente como Jesús lo tiene hoy. Uno pudiera decir, esas son herejías o errores antiguos. No, hermanos, a comienzo del siglo XIX, siglo XX, habían doctrinas y lastimosamente incluso dentro de nuestras líneas denominacionales hubo personas que dijeron que la resurrección de Cristo fue solamente espiritual y no corporal, que niegan la infalibilidad, la inerrancia de la palabra de Dios, que dicen que están llenas de mitos, que esa parte de que las cosas sobrenaturales no hay que creerlas, cosas que no se pueden comprobar con el método científico, no hay que creerlas, dicen. Así que en este credo de los apóstoles vemos la resurrección del cuerpo. Solamente con esa partecita ya nos da el encabezado y podemos expandir muchísimo. Cuando hablamos del perdón de los pecados, ahí podemos hablar muchísimo del sacrificio de Cristo, su vida perfecta a nuestro favor, su sacrificio perfecto, la justificación por la fe, tantas cosas que podemos hablar sobre el perdón de pecados y cómo se recibe el perdón de pecados, pero es un resumen nada más de cómo uno llega al perdón del pecado y viene después de que ha sido expuesto el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, que va todo enlazado, todo encadenado, nada puede desecharse. Eso ya terminando entonces aquí la perspectiva general. Ahora, importancia. ¿Por qué es importante este credo? ¿Por qué es importante un documento antiguo que otras personas creyeron hace mucho tiempo? Hermanos, es fundamental que tengamos una fe edificada sobre un cimiento fuerte. Una casa que no tiene un buen cimiento no puede, no puede ser sostenida con los vientos, con la tormenta. Hermanos, cuando hablamos de la doctrina de los apóstoles, en Efesios capítulo 2 versículos del 19 al 21 les leo así, dice, sois miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Hermanos, ¿por qué es importante el credo de los apóstoles? Porque es el cimiento. Aquí nos dice claramente en este versículo bíblico, fundamento de los apóstoles, Nuevo Testamento, y profetas, Antiguo Testamento, de la cual la piedra principal es Cristo. Tu casa, sí, tiene a Cristo como piedra principal, pero ahí rodeado tiene que estar el cimiento de la fe apostólica, de la creencia apostólica, y eso es lo que estamos estudiando hoy. No existe tal cosa como una fe sólida. Yo solamente creo en Jesús y a mí no me importa lo que enseñaron los apóstoles, lo que creyeron los otros creyentes a lo largo de la historia, si era verdad o no, no me importa. No, hermanos.
Nuestra fe es histórica, apostólica, es espiritual, sí, pero también es histórica. No desechemos nuestro legado, nuestra herencia. No desechemos lo que el Señor nos ha dado, un regalo hermoso. Es un fundamento sólido, es un fundamento verdadero. Es la iglesia de Cristo que puede contra todo tipo de ataque del enemigo. No hay otra forma que podamos tener una fe verdadera que honre a Dios. Si no es una fe apostólica, no honra a Dios. Por eso, si viene una persona de una de estas sectas, testigos de Jehová, mormones o otra cosa, que me trae una doctrina que no es la apostólica, no, gracias. Es una casa edificada sobre la arena que se va a derrumbar en el día postrero. Es una doctrina que no corresponde a lo que el Señor nos ha enseñado. En el credo de los apóstoles entonces vemos que es nuestro estándar, es la forma en que nosotros medimos nuestra fe. Este credo apostólico es una de las confesiones básicas que tenemos para saber si estamos verdaderamente en la fe apostólica genuina. Es como una regla que se utiliza para medir si tiene la medida correcta estándar. En el video habíamos visto un ejemplo de lo que era un ventrílocuo y un títere, como a veces vemos que el títere parece que habla y que se mueve y demás cosas, pero nosotros sabemos que verdaderamente es la persona humana la que está manipulando al títere. Ella es la persona que está haciendo todo eso posible. Así que si nosotros queremos saber si algo es verdadero o falso, de la misma manera que nos fijamos o sabemos, mejor dicho, que es el ventrílocuo o la persona que hace esto, quien está haciendo todos los movimientos. De esa misma manera, nosotros sabemos que es la Biblia reflejada en este credo de los apóstoles, enseñanzas que vienen de la Biblia, para saber si una religión es verdadera o falsa. A ver, ¿usted qué creen sobre el credo de los apóstoles? Resumime un poco, ¿usted cree en el credo de los apóstoles? Si te dice luego, nosotros no tenemos nada de eso, no, nunca estudiamos eso, no sabemos ni qué es. No tienen el credo de los apóstoles, no saben qué es. Si te dice luego ya eso es algo de los católicos romanos, ahí ya tenés que, no. O está en ignorancia y a lo mejor podés continuar la conversación, indagar un poquito más. Y ¿ustedes creen que Dios es un Dios en tres personas? Si te dice que sí, bueno, vamos por buen camino. Bueno, ¿ustedes creen que Jesucristo es, y así le llevas por todas las enseñanzas del credo de los apóstoles? Ahí sí puedes ayudarle a esa persona y decir, bueno, está bien, amigo, tenés una doctrina conforme al credo de los apóstoles, vamos a escucharte. ¿Qué es lo que estás queriendo compartir hoy conmigo? Ahí sí, ahí vemos que entonces estamos probablemente hablando con un hermano, probablemente digo porque es una conversación donde se intercambian ideas. El hecho de que uno tenga una confesión de fe que es correcta no necesariamente significa que yo ya soy salvo. Sí, si yo he creído todo verdaderamente en mi corazón, todas estas cosas que el Señor ha gestado en mi corazón, en mi espíritu, en mi mente, ahí sí es otra cosa. Este es entonces el estándar, la forma en que nosotros medimos, cómo resumimos nuestras creencias esenciales. Es obviamente también una base lógica. Nosotros sabemos que hay una relación entre las ideas y el credo de los apóstoles. Como hace rato le decía, cuando hablamos de la resurrección del cuerpo, esa es una línea nomás que está en el credo de los apóstoles, pero de eso yo puedo sacar muchas otras doctrinas, como la santificación, que lo que yo hago con mi cuerpo es importante. Otra línea, por ejemplo, es fue crucificado y muerto y sepultado. De esa doctrina yo puedo hablar de que Jesús verdaderamente murió y pagó por mis pecados en esa cruz. Los musulmanes no creen eso. Ellos creen en Jesús como un profeta de Dios, pero no como alguien que murió en una cruz maldito, condenado por Dios, que llevó mis pecados ahí, ¿sí? Que Dios lo abandonó en ese momento, etcétera. Ellos, de esa enseñanza, de esa línea nomás del credo apostólico, yo puedo hacer un análisis más profundo y llegar a verdades muy importantes. Creo en el Espíritu Santo. Hay personas que creen que el Espíritu Santo es solamente una fuerza, algo que te da piel de gallina. No, hermanos, el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo eh,
En Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira ofendieron y mintieron al Espíritu Santo, causó la muerte de dos personas que eran profesantes de la fe ahí en la iglesia en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 5. Hermanos, esto es una base lógica para empezar a profundizar más. El credo de los apóstoles nos ayuda a profundizar más. Ya casi terminando. Universal. Cuando hablamos entonces de que el credo de los apóstoles es una unidad de medida que es universal, que nos ayuda a determinar lo que debemos creer, lo que debemos. Si alguien niega algún punto del credo de los apóstoles, hermanos, está en herejía, está en error. O es un falso maestro o es un hermano que se ha descarriado cual oveja que está allá en el monte y hay que traerla. Con amor hay que predicarle. Pero, hermanos, no podemos salirnos de esto. Es la fe universal que el Señor ha dejado evidencia y testimonio a lo largo de la historia, que es la enseñanza que Él dio a sus apóstoles, nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo estos artículos de fe han pasado a lo largo de la historia, que han sido probados una y otra vez. Así que no es algo nuevo que a mí me resultó y que me hace bien. Hermanos, no. Es la fe apostólica que ha hecho que la iglesia cristiana sobreviva a los ataques del enemigo, del mundo, del error de los falsos maestros, de las herejías. Hermanos, no es cualquier cosa. Es es universal en ese sentido, refleja el Nuevo Testamento. Por eso, cuando vemos estas verdades que dice Jesucristo, Nuevo Testamento, nació de la Virgen María, Nuevo Testamento, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, Nuevo Testamento, fue crucificado, muerto y sepultado, Nuevo Testamento. Si bien hay profecía en el Antiguo, vemos que es nuestra. Estamos en la parte de la importancia del credo apostólico. Nos muestra de que es universal porque es el reflejo de lo que el Nuevo Testamento enseña. También es el reflejo de lo que la iglesia ha creído a lo largo de la historia. No podemos desechar. Hermanos, hay un dicho que dice, aquel que no conoce su historia está destinado a repetirlo. Cuando éramos chicos, nuestros padres nos enseñaban y nos contaban de las cosas equivocadas que ellos hicieron y que no queríamos que nosotros hagamos, es decir, que no cometamos los mismos errores, es decir, nos pasaban el aprendizaje, la sabiduría o la historia de sus vidas, cosas que le ocurrió, que le sirvió. La historia es importante, hermanos. Vivimos en un tiempo donde la historia es satanizada, todo lo antiguo hay que desecharlo, todo lo nuevo es lo interesante. No, hermanos. El credo de los apóstoles sigue vigente hoy. Es importante hoy. Es importantísimo hoy. ¿Por qué es importantísimo hoy? Porque nos da como una especie de brújula, porque hay muchas sectas, hay muchas falsas religiones, hay muchas personas interesadas en aglomerar gente para propósitos egoístas, propósitos perversos, para desacreditar la fe cristiana. Hermanos, este credo de los apóstoles nos ayuda a estar más unidos. Y nosotros sabemos que cuando se mete dentro del cristianismo las divisiones, a este nivel estoy hablando de divisiones en lo esencial, ahí empieza a haber caos. Sí, pueden haber divisiones en algunas cosas secundarias, terciarias, pero si hay divisiones en las cosas primarias, creo de los apóstoles, hay un gran problema y iglesias locales van a sufrir mucho y probablemente van a perecer si hay diferencias o divisiones que el enemigo ha plantado y ha dicho, no, Jesús es solamente el arcángel Miguel, no es verdadero Dios de verdadero Dios. Hay sectas que enseñan que Jesús fue solamente un buen maestro moral, que es el arcángel Miguel, que es solamente un espíritu y hay muchas otras herejías. Y este credo nos ayuda hasta hoy en día para entender la importancia de nuestra fe. Nos une. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo oraba para que seamos uno, para que estemos unidos. Y tenemos que estar unidos en la verdad, en los esenciales. Sí, van a haber cosas en las cuales podamos discrepar en cosas no esenciales, qué sé yo, el bautismo, la forma del gobierno, algunas cosas controversiales que pueden, pero que no atañen a la salvación. Puede haber
Puede haber. ¿Hay diferentes denominaciones porque hay diferentes prácticas? Sí las hay. Primera de Corintios 11 incluso habla de eso. Incluso Pablo diciendo de que es bueno a veces que haya divisiones para que lo bueno salga aprobado, hablando de la cena del Señor. Hay veces en que sí, hay algún un tipo de divisiones que muestra lo verdadero de lo falso. Pero en cuanto a los esenciales, este credo de los apóstoles nos une en una fe santa, apostólica, universal que nos acerca más a Cristo. En conclusión, hemos visto en esta pequeña introducción, no hemos estudiado a profundidad todo lo que el credo dice, pero hemos arañado solamente la superficie de lo que dice el credo y lo importante que es, que refleja el Nuevo Testamento, que otros hermanos lo han usado para guardar la fe de los más débiles y también preservar la verdad en la iglesia sobre la doctrina de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es trino. Estamos en este primer módulo estudiando un poco la naturaleza de Dios, el Dios trino, y para eso empezamos con este documento histórico que habla de la Trinidad y lo muestra como algo esencial, fundamental, vital. El que niega la Trinidad no es cristiano, así de sencillo lo digo. Así es como nos enseña nuestro credo los apóstoles, así es como refleja el Nuevo Testamento y aún de alguna manera el Antiguo. Así es como los creyentes a lo largo de la historia han creído esto y han sido preservados y han combatido el error, defendiendo la doctrina de la Trinidad, incluso ante una mayoría que se empezó a desviar a lo largo de la historia. Este credo de los apóstoles también nos enseña sobre la doctrina de la iglesia, que el congregarse, la comunión de los santos, el participar, el estar unidos, nos hace más como Cristo, que es el medio que Él ha establecido para nuestra santificación, para apartarnos del mundo y hacernos más conforme a Cristo. Nunca desechemos la iglesia por eso. Por esto digo bien. Este credo de los apóstoles también nos enseña sobre la salvación, sobre el perdón de los pecados y sobre la esperanza futura también. Hermanos, hay incluso doctrinas sobre el final de los tiempos que enseñan de que Cristo ya no va a venir de una forma física y eso niega totalmente lo que acabamos de leer en el credo de los apóstoles, donde dice que Él eh, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Hay herejías terribles aún entre grandes teólogos y eruditos de la palabra de Dios que han tergiversado o malentendido, ya sea por ignorancia o por engaño del enemigo o por sus propios corazones egoístas. Solo Dios sabe eso. Pero nosotros tenemos que seguir unidos en este credo de los apóstoles, en la enseñanza que aquí lo tenemos como encabezados, pero que si profundizamos vamos a encontrar tesoros que nunca vamos a dejar de excavar, excavar y excavar y seguir encontrando tesoros que están aquí estipulados en este credo de los apóstoles. Así que con esto eh, doy un poco un cierre a lo que ustedes ya vieron en el video, lo que queremos aprender a través de este credo de los apóstoles y que el Señor nos ayude a comprender más, a profundizar más, queremos conocerle más, queremos estar más unidos a Él, porque si el credo de los apóstoles refleja la Biblia, y lo hace, estaremos más cerca del Señor, conociéndole más, y también con otros hermanos a lo largo de la historia, que es nuestra familia, hermanos de la fe que hoy ya están con el Señor, que han creído también esto. Esto es un documento histórico, es como ver un árbol, es como un árbol familiar, un árbol genealógico, es como ver el álbum familiar. Qué lindo es abrir el álbum y mamá te dice, mira, allá está tu tatarabuelo. Bueno, aquí tenemos en estas doctrinas cosas que nos unen a otros creyentes a lo largo de la historia que también pasaron por grandes aflicciones, que también pasaron por grandes pruebas, que también aprendieron este credo para recibir y creer y atesorar en su corazón, en sus mentes y llevarlo a la práctica también. Así que lo que hoy estamos aprendiendo tiene esta importancia, acercarnos más a Dios y que el Señor nos ayude a conocerle mejor, amarle más y poder servir mejor a los santos y expandir el reino de Dios a través de todas estas enseñanzas. Que el Señor también nos ayude a rescatar a estas personas que están en estas sectas, falsas religiones que niegan estos principios que hemos aprendido hoy
básicamente en el credo de los apóstoles que en las siguientes ocasiones vamos a estar profundizando. Bueno, hasta aquí llegamos hoy, pero quiero tomar asistencia. Voy a parar un poco ya ahora mi video.